muchas gracias, Gaetano, por la introducción. Buenos días a todos los que están aquí en América y tardes en los que están en España. Bienvenidos a este webinar. La idea aquí es un poco dar una introducción general sobre el tema de M&A. Yo soy abogada de desarrollo de negocio, soy colombiana, pero trabajo actualmente para una empresa española que desarrolla proyectos solares fotovoltaicos. Principalmente, que tiene presencia en varios países en Latinoamérica y algunos de Europa, y he tenido que trabajar directamente en varias transacciones M&A, entonces, aunque es un tiempo muy corto, pues la idea es aportarles la mayor cantidad de información que les resulte útil para sus carreras, para sus trabajos, respecto a las transacciones de M&A que se suelen hacer respecto a proyectos de energía solar fotovoltaica actualmente. Entonces, Gaetano, si quieres empecemos y ponemos el primer slide de introducción. Si no me escuchan bien o vamos muy rápido, lo que sea, me escriben por el apartado de preguntas, que yo puedo ver la pantalla y lo vamos corrigiendo, ¿vale? Pues, un poco este es el menú que vamos a ver. Vamos a hacer una introducción pequeña de qué es el M&A, que es como el tema que nos llama hoy al webinar, de Mergers and Acquisitions o fusiones y adquisiciones en el sector de las energías y fuentes no convencionales de energía renovable. Un poco vamos a hacer un zoom en los dos modelos típicos que se trabajan en los proyectos solares, que es el Asset Purchase Agreement o el contrato de compraventa de activos, y el segundo modelo, que es el contrato de compraventa de acciones o conocido como SPA, Share Purchase Agreement. Al final hacemos una especie de conclusiones y yo siempre dejo un espacio para panel de preguntas que los vamos resolviendo en la marcha, ¿vale? Listo, Gaetano, pasemos al siguiente. Vale, pues esta es la introducción. Básicamente quería como dejar un poco en el radar que es el tema de fusiones y adquisiciones. Como bien lo pone en este slide, son transacciones de la propiedad de empresas donde se comprometen recursos económicos por la parte compradora con la expectativa de obtener ingresos futuros que se transformen en un beneficio, y del lado del vendedor principalmente es rotar activos, ya sea por estrategia comercial, por levantamiento de capital, o simplemente estrategia corporativa. Es la venta que hace del lado del vendedor respecto a un activo que ya viene desarrollando o que viene desarrollando y que está construido, porque puede venderse pues, en distintas etapas del proyecto. Hay distintas formas de estructurar estas operaciones, muchas. En el sistema americano existen diversas, pero digamos para el tema de la venta y compra de proyectos solares y de los desarrollos de los proyectos solares, los dos modelos más comunes utilizados son el APA o el SPA. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver las diferencias de estas dos categorías. Solo recordar que esto, obviamente, muchas particularidades respecto a la legislación en la que se aplique. Entonces, concretamente yo estoy poniendo el ejemplo de Colombia. No quiere decir que el efecto de tributación, retención y demás aplique a las otras legislaciones, pero digamos que suelen ser muy similares, ¿vale? Entonces, solo para hacer esa claridad. Listo, Gaetano, vamos a la siguiente. Al siguiente slide. Vale. Pues aquí están un poco las diferencias más relevantes entre una APA y SPA. En las siguientes diapositivas ya vamos a entrar un poco en el detalle de cada uno, pero un poco para hacernos una idea. En el APA, desde el punto de vista del vendedor, en ambos es importante saber cuál va a ser la utilidad grabada. La utilidad grabada en el APA es la diferencia entre el precio de venta y el coste fiscal, pero en este caso de los activos. Por activos yo determino los permisos. Activos son los permisos que hacen parte del proyecto.
Los permisos, es decir, el permiso de conexión, el contrato de arrendamiento sobre el que voy a emplazar el proyecto solar, los permisos ambientales, los permisos sectoriales. Es esa venta en la que yo no tengo una sociedad constituida o la tengo con la que tramité, pero no voy a vender las acciones de esa sociedad, sino voy a vender los permisos asociados a ese proyecto de energía solar. Ese es el APA, ahí es cuando se estructura un Asset Purchase Agreement. En este caso, yo lo que busco desde el punto de vista del vendedor es vender estos activos a un valor de mercado. Entonces, yo lo que normalmente hago es un sondeo y reviso más o menos si voy a vender un proyecto, hagámonos una idea, a ready to build, es decir, que ya está listo para construir y ya tiene todos los permisos, pues yo valoro en el mercado qué precio puedo poner para estos activos y qué valor agregado le doy por venderlos en un momento en el que están ya listos para que el promotor que lo compre entre a construir. Esta es básicamente la importancia de la utilidad grabada en el APA. Luego hay una serie de reglas particulares que, como les comentaba, son muy ceñidas a cada país. En Colombia, por ejemplo, para tú vender las acciones o los activos, tienes que tener en cuenta cuánto tiempo el promotor ha tenido esos activos en su posesión. Si los ha tenido menos de 2 años, tributa sobre el 30% del valor de venta de esos activos. Pero si los ha tenido más de 2 años, tributa el 10%. Entonces, la diferencia es toda. Entonces, en ese sentido, pues los promotores son muy hábiles en tratar de constituir sus sociedades y mantener sus acciones por un periodo de tiempo mayor a 2 años para evitar esto. En Chile, por ejemplo, no son 2 años, en Chile es 1, pero la tributación es del 10, es del 16. Entonces, lo que les digo, esto varía, pero más o menos, digamos, son las reglas como funcionan en cada uno. Y luego, por ir un poco al SPA, en el SPA o en el contrato de compraventa de acciones, lo que estamos vendiendo es una SPV, una en la que yo traslado las acciones de mi proyecto al vendedor, al comprador. Yo como comprador, yo como vendedor las traslado al comprador. Y lo que efectivamente, igual que en el APA, la utilidad grabada es la diferencia entre el precio de venta y el coste fiscal. Pero aquí el coste fiscal no es sobre los activos precisamente, sino sobre las acciones. Entonces, de ahí la diferencia. Hay una especie de reglas tributarias que les pongo ahí, que están muy ceñidas al mercado colombiano, que no tienen que aplicar para todas las legislaciones, pero que suelen cambiar sus porcentajes y periodos de tiempo, pero que suelen ser muy similares. Vale, digamos que estas son como las diferencias más importantes. Ahora, si les parece, pues entremos un poco en el detalle del contrato como tal. Pasemos, por favor, al siguiente slide, Gaetano. Vale, venga, vamos a entrar al del APA. Vale, pues bueno, el contrato de compraventa vale, vamos a empezar con el APA. Bueno, en el contrato de compraventa de activos, como les comentaba, lo que uno pretende es trasladar una serie de permisos asociados al proyecto y darle un valor real a esos activos fijos. Entonces, lo que normalmente se hace en estos contratos es principalmente señalar quiénes son las partes de esta compraventa. En las partes normalmente tenemos que referenciar muy bien si los vamos a hacer a través de una persona natural, una persona jurídica, una SPV, cuáles son sus residencias fiscales, por qué están representados y demás. Luego viene una serie de consideraciones en la que nosotros ponemos un contexto de la transacción comercial. Esto es una especie de foto de cómo ha llegado el acuerdo comercial hasta este punto. Suele pasar que previo a una compraventa de acciones o a una compraventa de activos se ha firmado un acuerdo no vinculante entre el comprador y el vendedor, que se llama MOU, Memorando de Intenciones, Carta de Intenciones, Letter of Intentions o MOU, se conoce de muchas formas, y es una carta no vinculante, es decir, que es una oferta que no es obligatoria para las partes,
pero en la que se pactan los aspectos comerciales generales de la transacción y básicos, digamos, precio, forma de pago, tipo de activos que se van a comprar, el estado de cada uno, quién pretende comprar y por qué, y demás. Y eso es lo que se suele plasmar en lo que nosotros llamamos consideraciones del APA o del SPA. Es contar todo ese contexto preliminar a esa transacción, en el que nosotros decimos qué tipo de proyecto vamos a comprar, solemos decir cuál es la potencia, su ubicación, a qué subestación se conecta, cuál es la energía que pretendemos percibir de este proyecto, cuándo se firma el memorando, una serie de antecedentes, por decirlo de alguna manera. Luego viene una serie de definiciones del acuerdo que van muy ceñidas a cada relación comercial. Entonces ahí solemos poner quién es el comprador, quién es el vendedor, si hay gravámenes, impuestos, bajo qué legislación vamos a hacer este acuerdo, cuál es el precio de compra-venta y cómo se entiende, qué tipo de permisos tenemos. Es un poco como por darle orden al acuerdo. Y luego viene toda la parte de objeto, precio y forma de pago. En el objeto nosotros pues solemos poner cuáles son los activos que pretendemos. Realmente es muy sencillo, en una frase muy corta se dice que el vendedor pretende transferir una serie de activos a cambio del pago efectivo de un precio de compra-venta y que esto se va a hacer en una fecha de cierre que han acordado las partes. Normalmente cuando ya se llega a una etapa de APA o de SPA es porque ya se tiene una fecha clara de cuándo se va a firmar, cuándo se va a pagar y cuáles son las condiciones que están pendientes para cada una de estas cosas. La forma de pago en el precio de compraventa suele ser diversa. Al final esto es un acuerdo privado entre las partes y puede ser tan distinta y tan variada como las partes decidan hacerlo. Suelen pagarse en los acuerdos de compraventa de activos los pagos por hitos, es decir, normalmente se da un porcentaje de anticipo, un porcentaje de pago al cierre y un porcentaje cuando el proyecto, si la intención es comprar un proyecto para construirlo, operarlo y conectarlo a la red, pues se deja un hito de pago al final, que es un precio fijo que se paga únicamente cuando la planta ya está energizada, es decir, cuando ya está conectada a la red y está entregando energía. Esto se deja sobre todo como garantía de que todos los permisos que yo estoy comprando, todos esos activos, pues efectivamente van a poder llevarse a cabo para el propósito que que ha adquirido el comprador. Luego viene una serie de declaraciones y garantías del vendedor en el que éste manifiesta un poco qué tipo de sociedad es, cómo está constituida, si tiene derechos o no en la legislación donde están haciendo el negocio, si tiene los requerimientos, la capacidad, un poco todas las autorizaciones necesarias para que pueda suscribir y ejecutar todas las obligaciones en las que se está comprometiendo en este contrato. Del mismo modo se hace tanto las declaraciones para el comprador como para el vendedor. Y aquí hay una diferencia importante entre el APA y el SPA y es que aquí es muy importante saber quién es el titular y cuál es la calidad de los activos. Es decir, yo tengo que hacer mucho énfasis durante todo este contrato de cuáles son los activos existentes del proyecto y cuáles son los que están pendientes por adquirir. ¿Quién es el dueño y quién puede transferir esto? Porque, digamos, normalmente cuando yo hago una compraventa de activos es porque no hay una sociedad constituida que fue la que tramitó todos estos permisos, sino hay una sociedad holding de alguna extranjera, una sucursal, una branch, cualquier tipo de sociedad que tramitó estos permisos en nombre suyo, pero que su intención es transferirlos. Y en ese sentido es muy importante porque las autoridades administrativas solamente permiten la cesión de estos permisos siempre que sea solicitado por el titular de los mismos. Entonces, de ahí la diferencia grande entre un SPA y un APA. Se espera que, digamos, la capacidad del vendedor, del comprador, se compagine con quien tiene la titularidad de estos activos. Entonces, esto tiene mucha relación con las acciones legales que se pueden ejecutar en el contrato y demás, y de ahí, digamos, la diferencia con el SPA.
Luego se hace una lista exhaustiva de la lista de activos que se pretenden transferir. Y en esta lista, digamos que como también varía, depende del tipo de proyecto que se pretenda vender y del estado del proyecto en el que se quiera transferir, pues normalmente se revisan, digamos, los 4 pilares grandes de un proyecto de energía solar, que son terreno, o sea, donde se ubica el proyecto. Para ello tiene que haber un contrato de arrendamiento o un contrato de compraventa de terreno. Ese contrato tiene que gozar de plena vigencia, tiene que estar registrado en la oficina de registro de la legislación donde se haya hecho el proyecto para que sea oponible a terceros. Tiene que ser un contrato que sea bancable, si esto es un proyecto que se va a financiar, o tiene que ser un contrato con las características necesarias para que el proyecto pueda operar y construir durante la vida útil, que normalmente suele ser de 20 a 25 años, y pues que esté completamente, digamos que no haya una salida fácil por parte del arrendador, porque pues es un proyecto que pretende estar en operación por un periodo de tiempo muy largo. Ese es el primer pilar. El segundo es el contrato de conexión, que es como aquel acuerdo que le permite al promotor conectar la energía de ese parque a una subestación o a una línea eléctrica y que le va a permitir pues, transferir la energía que produzca ese parque a la red. El tercer pilar son todos los permisos ambientales, que en caso que el proyecto sea licenciable ambientalmente, pues que cuente con su licencia, en caso que no, pues que cuente con los permisos ambientales que correspondan, planes de manejos ambientales, permisos de aprovechamiento forestal, cualquier permiso ambiental que sea necesario para llevar a cabo el proyecto. Y el cuarto pilar sería el de los permisos sectoriales, todos aquellos permisos que no hacen parte ni del terreno, ni de la conexión, ni de la parte ambiental, pero que son necesarios para construir un parque solar, como por ejemplo, no sé, el permiso de la municipalidad o de la alcaldía para pasar la línea. Eso es un permiso que se tramita por vía a la autoridad gubernamental. Si la línea va por vía pública, si la línea va por predios privados, pues servidumbres privadas. Un poco toda esa serie de permisos, yo los llamo sectoriales porque son adicionales, que no hacen parte de estos otros 3 grupos que mencioné antes, pero sin ellos tampoco se puede conectar el parque. O sea, yo puedo tener el contrato perfecto, el terreno perfecto, porque si no tengo la servidumbre por donde pasa la línea, no tengo proyecto. O que, no sé, por ejemplo, el permiso para hacer el vallado del parque. Si para eso tengo que tramitar una licencia de construcción, pues entonces aquella licencia que me permite cerrar el parque, hacer un vallado y tenerlo de manera segura y demás. Pues es como eso, es toda esa serie de permisos adicionales que no hacen parte de esos 3 grandes grupos, pero que son necesarios para la construcción del parque. Y luego, aparte de las declaraciones y garantías que ya les comenté del comprador y el vendedor, viene una parte muy importante del contrato, que es las condiciones de cierre y que son como las obligaciones para cada parte. En este punto, normalmente, para perfeccionar esa compraventa que se está negociando, se sujetan esa compraventa al cumplimiento de ciertas condiciones para llegar a la fecha de cierre. Entonces, esas condiciones normalmente se suelen indicar en esta parte y se dicen, se suelen estar muy relacionadas con los pendientes del proyecto. Es decir, si yo te voy a vender un proyecto que está listo para construir, pero me faltan 3 permisos ambientales, pues entonces yo te digo, la lista de activos que yo tengo hasta la fecha de negociación son estos y los pendientes desde el punto de vista ambiental son estos 2 que los voy a tramitar en este tiempo y los voy a obtener de esta forma. Esas son, digamos, las condiciones de cierre que son muy importantes porque van muy relacionadas con la forma de pago, con el precio, con el perfeccionamiento del contrato y un poco con el modelo de negocio que se ha llevado a cabo. Vale, yo creo que esto, bueno, luego vienen unas cláusulas adicionales, como está ahí mencionado, que es el tema de indemnidad y responsabilidad, que es un poco las típicas que se ponen en los contratos para que las partes defiendan, indemnicen y liberen
a la otra parte de cualquier tipo de daño, cualquier tipo de responsabilidad que puede llegar a ocurrir en caso que se llegue a entregar información falsa o no sea exacta o se incumpla cualquiera de las declaraciones que las partes hacen. Y esta, digamos que lo que busca es blindar un poco a las partes de los compromisos que están haciendo ahí. En inglés son las conocidas como reps and warrants y digamos que tanto en los contratos de compraventa de activos como en los contratos de compraventa de acciones son súper importantes. Luego suele ponerse una cláusula compromisoria, que es la que permite a las partes resolver las controversias o diferencias frente a la interpretación o frente a cualquier incumplimiento que no pueda subsanarse. Y esto pues normalmente las partes lo pactan con tribunales de arbitramiento, por justicia ordinaria, con periodos de conciliación entre las partes y posterior resolución mediante cualquier mecanismo de solución de conflicto que las partes consideren, pues es completamente válido en este tipo de contratos, en ambos, y es digamos que parte de lo que suele ponerse para que en caso de diferencias, digamos, las partes sepan un poco cómo proceder. Y finalmente, aparte de la cláusula compromisoria, pues se pone un poco la referencia final de las partes de cómo nos vamos a notificar, cómo vamos a manejar también temas de confidencialidad en caso de nuestras afiliadas, las representadas de cada una y demás. Pero digamos, a grandes rasgos, ese es un poco el esquema general de los APAs. Luego, como pueden ver, hay una lista de anexos. Esta lista no es ni mucho menos exhaustiva. Son los anexos de un modelo de contrato de APA muy típico, que es la lista de activos que les mencioné, las condiciones para el ready to bill, que también ya están siendo mencionadas en el bullet de cierre y condiciones del cierre, garantías que se suelen pedir sobre todo por parte del vendedor, en el que dice, ok, yo te voy a hacer una transferencia de activos, pero yo te la voy a hacer una vez tú me entregues el 20% del anticipo del precio y para el resto tú me pones una garantía bancaria, una garantía de la sociedad matriz, ponemos un dinero en escrow. Aquí también hay diversas garantías que pueden sugerirse de ambas partes, ¿vale? Y otras, pues que ya son las que las partes quieran un poco a su libre decisión. Vale, esto es un poco a grandes rasgos lo que es un APA. Aquí lo importante a tener en cuenta y la gran diferencia con el SPA es básicamente esto, que no se transfiere una sociedad, se transfieren unos permisos a una sociedad que luego puede constituir el comprador o que a conveniencia de los dos pueden constituir entre los dos, pero finalmente es la venta de unos permisos valorados a un precio de venta de mercado. Esa es, digamos, la gran diferencia entre este y un SPA. Listo, Gaetano, yo creo que podemos pasar al otro slide, al del SPA. Vale, si se fijan aquí hay una diferencia, no voy a hacer el repaso de todo porque si se fijan, digamos, en la parte general del contrato de identificación de las partes, consideraciones, declaraciones y garantías, esto suele ser exactamente igual que en el contrato de compraventa de acciones, de activos, donde sí hay una diferencia importante es en la venta de las acciones, que esto no lo tenemos en el otro. Hay que ser muy claro en cuál es la composición accionaria de esta sociedad, cuál es su capital suscrito, cuál es su capital autorizado, cómo se pagó. Es decir, aquí se hace una due diligence mucho más exhaustiva y juiciosa de la SPV o de la sociedad vehículo que yo voy a comprar, y lo que pretendo es revisar esa sociedad, cómo fue constituida, en qué año, quiénes son sus accionistas, cuál es su capital, cuáles son sus representantes legales, cuáles son sus funciones. Un poco ya no es el detalle del permiso como tal, que el permiso es muy relevante porque el permiso va dentro de la sociedad, pero también hago una due diligence de esa sociedad que yo voy a adquirir,
¿vale? Entonces, eso lo meto dentro del bullet de venta de acciones, cuál es el resultado de esa debida diligencia que yo hice de esa SPV que voy a comprar. Y finalmente explico esto, cuál es el modo de venta de las acciones, es decir, cuándo se van a transferir, cómo se van a transferir y a qué precio. Y finalmente, en la forma de pago, se las voy a pagar todas en un solo pago acordado por porcentajes, por hitos, va a ser fraccionado y demás. Esto digamos que es como la gran diferencia entre uno y otro. Luego, un segundo que tengo aquí unas notas que quería hacer referencia. Aquí está. En el contrato de compraventa de acciones, perdón un segundo, aquí está. Vale. Es muy importante también el tema de, como les comentaba, como aquí se trata de comprar una sociedad, los entregables de parte de uno y de otro son completamente distintos a los de los activos. Aquí nosotros tenemos que entregar una sociedad completa y esto se hace un poco como en paquete. Entonces, yo además tengo que emitir unos libros de se llaman aquí unos títulos de las acciones. Esos títulos van a tener una valoración y van a tener un registro en un libro de actas y en un libro de accionistas. Y esto se entrega en un solo acto. Normalmente hay simultaneidad tanto en el pago del precio como en estos entregables, pero también puede pactarse distinto. O sea, no quiere decir como que esta sea la única forma de hacerlo. Junto con esto, ¿qué más suele ponerse? Es que aparte de lo que les he mencionado, digamos que lo demás suele ser muy parecido. No, respecto a la ausencia de acuerdos de acciones, y esto también suele ser muy parecido al APA. Las declaraciones y garantías también suelen ser muy similares. Las condiciones de cierre pues, van muchísimo más a la venta de acciones. Respecto a las fechas límites o long stop date, esto no lo puse en el APA, pero suele ser muy similar. Esto es básicamente que las partes suelen pactar y decir, ok, nosotros firmamos este acuerdo de compra-venta, si hay algunas condiciones pendientes para el cierre, las vamos a subsanar en un periodo no superior a 3 meses y después de este periodo pactamos un periodo adicional que se llama long stop date, que suele ser un periodo en el que yo digo que en el que entre comprador y vendedor pactan que en caso que no hayan demoras que no sean imputables a alguna de las partes, pues en lo que suele ponerse es que el vendedor, el comprador puede alargar este periodo de tiempo en este long stop date por el tiempo que considere necesario hasta que se subsanen estas situaciones. Esto es una cosa muy buena y a favor, sobre todo del comprador, cuando tiene mucho interés en comprar, porque dado que es una compra de acciones, pero que está atada a unos permisos y esos permisos no tienen unos cronogramas de tiempo completamente fáciles de identificar para las autoridades, o sea, no es como que te dan un permiso de conexión en 2 meses y en los 2 meses te lo dan, puede tardar un poco más. Pues esto lo que evita es que, uno, del lado del vendedor la transacción se caiga, dos, del lado del comprador se garantiza que el proyecto va a estar ahí y que va a poder alargar este periodo de tiempo sin que haya riesgo de que pierda el proyecto. Y tres, que no hay hitos de pago intermedios, no hay demandas, no hay multas ni penalidades de ninguna de las dos partes, sino simplemente se pacta esto un poco para seguridad de ambos y para mantener la transacción vigente. Esto es un poco lo que suele hacerse. Yo personalmente lo he visto mucho más en los SPAs. No significa que en los APAs no se ponga, pero digamos que es un poco más común aquí.
Y luego la cláusula de resolución de conflictos, que funciona exactamente igual que la que expliqué anteriormente en el APA, puede ser un tribunal de arbitramiento, normalmente el lugar donde se ubica el proyecto o el lugar donde está el comprador, que es quien tiene interés en adquirir las acciones, o un mecanismo de solución de conflicto libre decisión de cualquiera de las partes. Vale, pues esto es un poco a grandes rasgos lo que es un poco rápido, pero bueno, digamos que entrar en el detalle de estos contratos es muy complejo. No sé, obviamente los riesgos que existen en cada uno de los contratos suelen ser similares sin que sean iguales, dado que en uno compramos acciones y en otro activos, pero la forma de mitigarlos va muy asociada a los permisos que estamos comprando. No, por cuestión de tiempo no es posible entrar en el detalle de estos temas y sé que el tema de riesgos es muy importante, pero no físicamente con el tiempo que tenemos para el webinar no nos da. Pero digamos a grandes rasgos esto es como la estructura de los dos contratos y lo que suele verse en cada uno. Si quieres, Gaetano, pasemos a las conclusiones y dejamos un gap para las preguntas, porque si no al final no nos da mucho tiempo. Vale. Un poco esto para cerrar, como pudimos ver hay unas diferencias entre los dos, pero al final lo que se pretendo con este webinar es un poco que nos quedemos con una idea de qué tipo de contratos se hacen y cuáles son las particularidades generales de esto. Entonces, estas conclusiones son muy a modo general. Las decisiones finalmente de comprar acciones o activos depende finalmente de cómo se haya estructurado el proyecto que pretende venderse. Esto por lo que les comentaba, porque finalmente hay promotores que deciden estructurarlo con una holding, pero les interesa más vender los permisos y no trasladar a una sociedad. O simplemente desde el principio se estructuró todo con una sociedad vehículo y lo que pretende es hacerse una transferencia en un solo cuerpo de esta sociedad. Obviamente las recomendaciones fiscales y tributarias de cada legislación influyen en la decisión de cómo queremos hacer esta transacción. No significa por esto que no se pueda hacer de una u otra manera, porque incluso si un promotor tiene los permisos en una holding, los puede transferir a una sociedad antes de venderlos, pero sí es cierto que según las retenciones, amortizaciones, pagos de plusvalía y demás, toda una serie de aspectos fiscales que tengan que analizarse para la venta de estos proyectos inciden mucho en si el promotor paga todos estos permisos a una sociedad o no, o los vende antes de transferir. El tratamiento fiscal de la operación depende del lugar de residencia fiscal del vendedor y el comprador completamente. No es lo mismo vender unas acciones de una sociedad entre una sociedad local y una extranjera que entre dos locales. Entonces, de ahí la importancia de que se haga también una debida diligencia fiscal y pues puedan tomar la mejor decisión desde el punto de vista tributario, tanto para el vendedor como para el comprador. Y finalmente, bueno, pues que ambos instrumentos, no siendo los únicos que se utilizan para las transacciones de M&A, permiten cumplir con el mismo fin, que es la transferencia de un proyecto solar de un promotor a otro para que éste termine de ser desarrollado según la etapa en la que se vende o pueda ser construido, operado y mantenido por este o incluso por un tercero que no haga parte de la relación. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que fue un poco rápido, pero bueno, quería un poco dar a grandes rasgos las ideas generales de cada uno de estos dos modelos de contrato. Si quieren, dejamos estos últimos minutos para preguntas. Yo lo tengo en este momento abierto, entonces lo que quieran preguntarme, pues bienvenido. A ver, aquí pregunta Miguel Ángel, Ana María, desde el punto de vista del comprador, ¿cuál tiene más riesgo, el APA o el SPA?
La respuesta es ninguno, Miguel. O sea, los riesgos más bien que tiene que valorar el comprador es el estado de los permisos que está comprando, porque los permisos pueden ir solos o atados a las acciones de una SPV. El riesgo que va a tener que revisar en caso que decida hacer una SPA es que tan bien constituida esté la sociedad que va a comprar. Y el riesgo, pero también tiene que revisar los permisos que van asociados a esa sociedad. El riesgo en el APA es revisar qué calidad tienen los activos que va a comprar, en qué estado están y qué cosas faltan para que, digamos, puedan aplicarse para la construcción y operación del proyecto. ¿Vale? Pero en principio, digamos que no es que tenga más o menos riesgo en uno o en otro, sino que los riesgos son distintos. En el SPA, adicional al de los permisos, tiene que revisar que la sociedad que va a comprar esté bien constituida. ¿Vale? No, por ahora no más preguntas. No sé si tengan alguna adicional. Aquí está. Gracias, Fabiola, por el mensaje. Miguel dice, no es parte de este webinar, pero en los eólicos entiendo que los conceptos aplican en forma similar o tienen particularidades muy distintas. En los proyectos eólicos perfectamente puede hacerse cualquiera de los dos modelos de contrato, Miguel, pero sé que, pero respecto a las particularidades, claro, va a ir muy asociado al riesgo que tengan los activos en el proyecto eólico, pero como estructura te funcionan exactamente igual los dos, ¿vale? Sergio, gracias a ti, me alegra que haya sido claro. Creo que esto es un poco complejo explicarlo, pero bueno, digamos que si uno lo ve desde la perspectiva de que es como un contrato cualquiera con ciertas particularidades, creo que es más fácil de comprender. Luis pregunta, para la venta del proyecto solar, ¿se exige una potencia de generación mínima, por ejemplo, 1 megavatio, o no se exige carga? Sí, Luis, normalmente cuando el comprador va a adquirir un proyecto de energía solar, lo que hace es que revisa la simulación que ha hecho el vendedor del proyecto y revisa, de hecho, revisa los megavatios nominales y el megavatio pico al que puede llegar el proyecto. El precio, esto es muy importante porque el precio que tú fijas, lo fijas a partir de los megavatios pico, o sea, la máxima potencia a la que puede llegar el parque. De ahí la importancia que la simulación que haga el vendedor y la del comprador coincidan. En los parques solares, pues la simulación es básicamente la radiación, la máxima radiación a la que puede llegar el parque solar. ¿Vale? Judith dice, gracias, un tema nuevo para mí, perfecto, no pasa nada, es un tema que ahora está muy de moda porque tiene muchos detalles, espero que haya podido ser claro los dos modelos de contrato. ¿Qué avances o cómo va, pregunta Sergio, el panorama en el país para la generación solar? No sé a qué país te refieres, supongo, pues si es Colombia, que es donde yo estoy y donde actualmente estamos llevando a cabo desarrollos de esta empresa, pues actualmente digamos que estamos esperando los pliegos de condiciones de una próxima subasta que va a salir por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética. Vale, sí, suponía que era Colombia. Y eso en términos de avances, ya tenemos un decreto, una ley que establece todos los beneficios tributarios y cómo se tramitan, así que pues, desde el punto de vista fiscal hay un marco muy estable, desde el punto de vista regulatorio también, y desde el punto de vista de mercado, pues hay unas señales desde el gobierno que muestran que puede haber mayor inversión en el sector de las energías renovables. Así que por esta parte va muy bien. Me pregunta, a ver, Javier, ¿en dónde o en qué bibliografía se pueden ampliar más estos conceptos? Pues mira, Javier, la verdad que estos temas que yo les estoy comentando son muy
particulares del negocio que yo llevo, pero en internet puedes encontrar muchísima información sobre M&A, sobre los modelos de contratos de SPA o APAs. Te van a aparecer muchos de proyectos de infraestructura grandes, que en proyectos solares hay, pero no tanto como en hidroeléctrica, pero suelen ser muy parecidos, ¿vale? Los promotores que construyen y operan suelen entrar desde el inicio del proyecto con la gestión de los permisos de arrendamiento o entran siempre a través del APA o SPA. A ver, los promotores, acuérdate que siempre cuando hay un comprador y un vendedor suelen ser ambos promotores. Entonces, o no, pero es lo que suele suceder. Entonces, el comprador suele ser un promotor que compra para construir o para vender. Hace una fórmula que es build to sale o build to own. El vendedor suele ser un promotor que o vende para que otro construya o vende construido y operado. Y obviamente en el primer caso, en el segundo, el precio es distinto. ¿Vale? Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. Pregunta Luis, para la venta del proyecto solar se exige una potencia de generación. Ah, bueno, esto ya creo que ya lo has preguntado. Vale, pues no sé si hay más preguntas, no sé si fue clara la presentación o si no me dijeron nada del audio durante la presentación, supongo que se escuchó bien. Si hay más preguntas, tenemos un gap de un par de minutos más adicionales, si no, pues damos por terminado el webinar. Vale, pues creo que... Vale, no, gracias a ustedes. Vale, pues Gaetano, creo que no hay más preguntas. Correcto, Ana María. Veo que no hay más preguntas como señalas. En todo caso, podemos ya dar como concluido el webinar que teníamos programado para el día de hoy. Agradecer a todos los alumnos y asistentes al webinar de hoy y agradecerte a ti, Ana María, también por tu tiempo y por dar claridad en este tema tan importante y moderno. Vale, nada, gracias a ti y bueno, espero a todos que este tema haya sido útil para el trabajo que estén haciendo y pues bienvenidas todas las dudas que quieran enviar después o cualquier comentario frente al webinar. ¿Vale? Gracias. Solamente recordar a todos los asistentes que el día de mañana van a recibir un correo electrónico con la grabación completa del webinar de hoy para que puedan visualizarla nuevamente. Igualmente, los invitamos a que puedan acceder a nuestra página de YouTube para que puedan revisar webinars anteriores y este también se va a colgar ahí. Vale. Pues nada, nuevamente muchas gracias a todos y bueno, quizá nos vemos en un webinar más adelante. Vale, gracias igual a todos.